hacer un resumen, primero que los libros del Antiguo Testamento son complejos. La Torá es compleja, la Torá es un mundo. Dentro de la Torá tenemos hermenéutica, porque el libro de Deuteronomio, ¿qué significa? Deuteronomio, segunda ley, ¿no? En muchos casos toma conceptos y mandamientos e ideas y relatos que ya fueron escritos y le da una vuelta de tuerca. ¿Sí? Hace midrash, hace asociación, le da el toque, digamos, necesario, pero bueno, no podemos hablar de la Torá. ¿No tenés escrito nada de esto de midrash, de esas 4 avenidas? ¿Eso no está en ningún lado? Tengo algunos PowerPoint, porque pero yo imagino bueno, el que está escuchando esto, tomando apuntes, que no sabe ni cómo escribirlo. Hoy las nuevas generaciones van a googlear Pardés y van a encontrar que un bot les va a decir lo que es. Hay material en internet, sí, en español hay mucho. Obviamente es como ir a la selva y tener cuidado, claro, ¿quién te va a enseñar Pardés? No, puede ser un judío ortodoxo, puede ser una secta judío gentil media rara, puede ser Kabbalah, puede ser un cristiano que te habla de Pardés, puede ser un judío mesiánico, puede ser cualquier cosa. Pero lo básico lo va a encontrar. Y va a ir a Wikipedia y va a encontrar algo inclusive más profundo de lo que yo dije. O sea, hay información. Pero bueno, sí hay una gran deuda con avanzar en lo escrito porque es así como vamos corriendo las fronteras, ¿no? Yo creo que yo animo a que se estudie más, a que haya una hermenéutica. Una hermenéutica no desde la teología, no de ir a buscar lo que yo quiero, como con esa. La teología es una mochila. La Biblia en sí ya tiene teología y uno tiene que descubrirla, ¿no? O sea, ¿cuál es la teología? Bueno, de Pablo, pero ¿cuál es la teología del Antiguo Testamento? Del que escribió, hay una teología. Cuanto menos teología le pongamos, mejor. Cuando yo voy con mucha teología al texto, y es como el elefante que va pasando por el jardín, va a pisotear porque va a querer encontrar en Habacuc la justificación por la fe. Claro, porque, es una de las malas prácticas, ¿no?, de la hermenéutica. Entonces, llevar mi contexto es mucho a eso. más rico. O sea, obviamente no es para todos. No es para todos la hermenéutica. No es para todos zambullirnos en el Antiguo Testamento. Y no tenemos que pedírselo a todos. Hay personas, muchas personas, quizás la mayoría, está bien y necesitan y pueden hacer un uso devocional de la Biblia. O sea, la Biblia para mí, que me enseña, que me dice, está perfecto, yo lo aliento, es lo que se hace en los devocionales, es una parte fundamental, y yo creo que está bien, y hay personas que jamás van a ir a hacer una interpretación, un midrash o una hermenéutica. Está bien. Lo que está mal es entender o pretender o asumir que esa es la interpretación hermenéutica de la Biblia. Que mi estudio devocional es un estudio hermenéutico de la Biblia. No, son dos cosas diferentes. Entonces, ir a la hermenéutica es mejor no ir que ir con un bagaje teológico que me va a hacer distorsionar las cosas. A su vez, si yo voy, tengo que ir dispuesto a ampliar los horizontes, a escuchar voces. La hermenéutica crece también porque hay eruditos no creyentes que hacen hermenéutica bíblica. Repito, hay eruditos no creyentes que hacen hermenéutica bíblica. ¿Está bien o está mal? Es lo que hay. Es un desafío. Es un desafío porque es como que levanta el nivel. ¿Sí? Y en pleno siglo XXI, como pueblo de fe, no podemos simplemente decir, bueno, porque ellos no creen, llegan a sus conclusiones. Porque muchas veces están iluminando el texto y nosotros no podemos ser ciegos. O sea, podemos ser dogmáticos y no, todo eso, o sea, si no es creyente no me sirve. Me quedo con el comentario bíblico Matthew Henry. Aprobado y que no se va a salir de ciertos límites. Bueno, puedo perdurar en eso, pero voy a ser, entre comillas, culpable de que muchas personas que se acercan a la palabra, quizás de un punto de vista más intelectual, no van a acercarse a Dios porque yo le estoy cerrando la puerta, porque yo le estoy diciendo, tenés que ser dogmático para ser de esta fe. Si no sos dogmático, si no tenés ciertas orejeras, no podés ser de esta fe. Y nuestra fe, que en realidad no es nuestra fe, la fe bíblica es para todos. Para el que apenas entiende el primer nivel y para el que maneja los 4. Y Yeshua se manejaba con unos y con otros. Y el apóstol Pablo se manejaba con unos y con otros. Porque hablaba con erudito y hablaba simple. Entonces, es un desafío, no es un desafío para todos, pero sí es fundamental que en el siglo XXI, con la explosión ahora de la tecnología, ni hablar de la inteligencia artificial, del internet, de todo lo que tenemos,
no podemos darnos el lujo de interpretar deficientemente o decir cosas que nos hacen quedar como neófitos, como personas que en realidad no conocemos el libro del cual decimos que sabemos. Porque tenemos apenas una mirada teológica. Entonces la mirada teológica tiene su lugar, la mirada devocional tiene su lugar, y la mirada hermenéutica o de estudio o de académica tiene su lugar. El punto es encontrar la armonía y el diálogo, y no que una esté bien o otra esté mal, o que una sustituya a la otra. Entonces, yo estoy gateando en la parte académica, porque es lo que me apasiona, porque tengo el llamado de Dios para eso, porque Dios formó toda mi vida para eso. Y cada uno tiene un llamado y tiene que entender, y la idea es poder nutrirnos. Ahora, con esto cierro. La hermenéutica se desarrolla cuando las personas empiezan a exigirle al texto o a buscar en el texto la voluntad de Dios. Cuando Saúl, ¿se acuerdan que Saúl pierde las asnas? Y el amigo, el amigote o el criado le dice, che, acá en esta ciudad hay un vidente, hay un profeta que te va a decir dónde están las asnas. Y van a Samuel. Y termina la historia que termina siendo rey. Iban a consultar a los videntes. En la época aquella, yo quería saber la voluntad de Dios, iba al profeta, iba al sacerdote, al Urim y Tumim, ¿se acuerdan que echaba suertes? No iba a la Biblia, porque no había Biblia. Entonces iba a la persona. Bueno, esa es una línea, ¿no? Buscar la voluntad de Dios de forma intermediaria, que hasta el día de hoy sigue. En gran parte del catolicismo, por medio de la confesión y otras cuestiones, y de hecho que el laico no estudiaba la Biblia, sino iba a recibir, es un poco esa línea. Llega un momento en la historia de Israel, y esto termina de consolidarse con los fariseos, ya hay concepto de escritura, ya empieza a haber un concepto de canon, medio, ¿no? Empieza a hablar de Torá, ya la Torá son los 5 libros, están los profetas, ya empieza la idea en el tiempo intertestamentario de ir a la Biblia a buscar inspiración, iluminación y voluntad de Dios. Y esto vamos a ver que en el tiempo intertestamentario aparecen los primeros comentarios bíblicos, que es traer el texto bíblico a la actualidad vía comentario. Entonces, en los rollos del Mar Muerto se encontraron comentarios de libros bíblicos, que era el texto bíblico y el comentario. Que realmente era una interpretación, más que comentario, una interpretación. Era la hermenéutica de aquella época, con los objetivos de aquella época, que eran objetivos más rudimentarios. Era, yo necesito entender el mundo de hoy, voy a la Biblia y lo traigo, y alguien que sabe un poco más me lo enseña, ¿no? Eso después fue creciendo, los fariseos le dan método a esto, y los rabinos, ¿no? Que en su mayoría eran fariseos, y ahí tenemos al rabino Gilel, y tiene sus métodos de hermenéutica, y cuando vemos a Yeshua, que los textos del Evangelio hacen hermenéutica, con esas estructuras. Por ejemplo... Ustedes oyeron que se dijo. Eso. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. Eso es un hekesh. Ustedes tienen este mandamiento, yo traigo otro, 2 piedras contextualizado, choco y tengo otra idea. Por ejemplo, ojo por ojo, ¿no? Aborrecerá a tu enemigo, y esto de dar la otra mejilla y demás. Entonces, lo que tenemos ahí, por un lado, es el mandamiento de la Torá, ojo por ojo, diente por diente, que estaba mal interpretado, ¿sí? Porque ¿qué es ojo por ojo, diente por diente? Es algo que todos queremos en nuestra vida, que es justicia justa, valga la redundancia, ¿no? Claro. Es justicia justa. ¿Sí? No quiere decir... pagar con la misma moneda. Claro, que la indemnización sea acorde al daño. Ok. ¿Está bien? Si yo te maté el burro, mínimo te tengo que devolver el burro, y quizá un poquito más, y ahí la te dice, bueno, entonces el burro muerto me lo quedo yo, porque quizás le puedo sacar el cuero y qué sé yo. Entonces, no te tengo que pagar 10 burros, ni te tengo que decir, bueno, se murió, qué sé yo, le hubieras cuidado mejor, no te pago nada. Entonces, ojo por ojo, justicia. Claro, ojo por ojo no es ojo por nada, ni es ojo por 2 ojos. ¿No? Entonces, es un principio muy básico. Cuando uno va, dice, bueno, hay texto que dice que se tiene que indemnizar y demás. Entonces no era que se andaban sacando los ojos, sino que volvemos al texto, es una metáfora, ¿sí? Ojo por ojo en el sentido literal. ¿Cuál es el sentido insinuado? Que haya la misma medida. Una medida justa, ¿no? Proporcional,
Que eso es lo básico de cualquier sistema judicial. Entonces, ahora, yo lo puedo interpretar literal. Y de hecho, hay muchos que interpretan la Torá, que ahora se llaman los caraítas, que algunos están en boga por ahí, neocaraítas, que hay muchos gentiles que están abrazando ideas del judaísmo, pero mucho más, y pasan a tener una interpretación de la Torá literal, ¿no? Que siempre existió en el judaísmo, y el principal, digamos, ícono son los caraítas. Entonces, yo puedo ser un caraíta, decir, bueno, ojo por ojo. Entonces, bueno, si vos pasó algo, lo mismo. Suena muy loco cuando es partes del cuerpo. Suena normal que si yo te robo un reloj, vos me sacás un reloj. Y nadie va a decir, uy, qué loco. Es loco porque está usando una metáfora de algo más sensible. Entonces, lo que hace Yeshua es tomar ese concepto y tomar este concepto de lamentaciones, donde el que está en capilla, digamos, el que está siendo disciplinado por Dios, tiene que aceptar la disciplina. Como dice, y esa disciplina generalmente es hasta el doble. Por eso Isaías 40 dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Jerusalén recibió el doble por su maldad. Isaías 40, 1, 2. Le está hablando a una sociedad que está en cautiverio y le está diciendo, ustedes ya han pagado lo suficiente, porque han pagado el doble, que es lo máximo que se puede pagar. Ahí es ojo por dos ojos. A partir de ahí Dios les va a bendecir. Entonces ahí empieza Isaías 40 a traer bendición, porque está diciendo, ya la medida del castigo ya está. Lo que dice Yeshua es, ustedes están, porque la bofetada, la milla extra, ¿se acuerdan? Es con los romanos. El soldado romano era el que tenía esa autoridad. Entonces no es cualquiera. Que yo voy poniendo la cara por la calle y soy una persona débil que todos me pueden pegar gratis. No, el romano hacía lo que quería. Que te puede obligar a andar 2 millas llevando una carga o te puede abofetear, soportalo como castigo de Dios. Humillate y asumí que si los romanos están en Tierra Santa y están en Jerusalén, es por algo. O sea, ahí te cambia todo el panorama. Porque Yeshua está diciendo, le está hablando a gente que quería echar a los romanos, que quería hacer guerra con los romanos, que quería que Dios gratis echara a los romanos. Aunque esperaban un libertador para no tener que hacer eso. Un celote para... Claro, entonces Yeshua lo que dice es, acepten la regla del juego, acepten lo que Dios les da. Porque el reino de los cielos va por otro lado. Y ahí se parece al dar al César lo que es del César. Claro, entonces está diciendo, si el romano está pasando por tu calle y te obliga, aceptarlo porque hemos hecho las cosas mal para que el romano esté acá. Entonces sé humilde y no quieras ir de igual a igual con el romano. Ahora, una vez que el romano cumpla su función, Dios lo quitará. Entonces, cuando hay un jeque y hay otro texto, empieza una nueva verdad, pero eso tiene que estar contextualizado. Yo no puedo sacar, por ejemplo, esto. Yeshua dijo dar la otra mejilla. Entonces, ¿será que lo puedo usar como una verdad universal y que vale en todos los ámbitos? ¿O hay un contexto en el cual esa midrash tiene sentido? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y no extrapolar. Tenemos que ser muy cuidadosos y ver hasta dónde da. Entonces, eso pasa mucho, que a veces hay una historia en el Antiguo Testamento o hay una historia en el Nuevo que se construye con un objetivo, no con otro objetivo. Entonces, lo que yo tengo que saber es, esta historia es válida para llegar a esta conclusión. Ahora, si yo empiezo a sacar otras conclusiones, ahí ya empieza a ser peligroso. ¿Se dan cuenta? Que es mucho de la hermenéutica pastoral del siglo XXI. Los versículos y hacen... Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, sobre todo cuando en el Nuevo Testamento se hace una lectura del Antiguo con algún biais. Porque a veces hay un biais. Uno tiene que descubrir ese biais. ¿Para qué se está haciendo esta estructura hermenéutica? Y hay otra, entonces, para terminar, el fariseísmo crea este método hermenéutico, los rabinos. Estaba la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, 2 grandes escuelas. Si las googlean, Gilel y Shammai, las van a encontrar. La escuela de Gilel está mucho más cercana al pensamiento del Nuevo Testamento, el pensamiento de Yeshua y los apóstoles, que tiene un balance mejor entre lo interior y lo exterior, entre la fe o la intención del corazón y el rito externo, la cuestión externa. La escuela de Shammai era más conservadora, digamos, judío conservadora.
era un poco más rígida, un poco más que no le gustaban los extranjeros, un poco más ortodoxa y más cerrada, si se quiere. Por lo que sabemos de Yeshua, que se hablan en los evangelios, su prédica se alinea más con la de Hillel. Inclusive el tema de la regla de oro, ¿sí? Todo lo que queréis que los hombres os hagan, hacedlo con ellos. En Hillel está por la negativa. No hagas a los otros lo que no querés que los otros te hagan. Más o menos termina siendo lo mismo, pero ahí hay un giro positivista, si se quiere. Ahora, eso termina en 13 reglas que son medio complejas de nombrar. Una es el Hekesh, otra tiene que ver con esto de agrupar familias de textos, ¿no? Y hacer como no una ensalada, pero sí reunir varios textos y de alguna forma encontrar vía Midrash un texto que explique los otros, o hacer tipo por mayoría, que la mayoría de textos contra la minoría, y jugar con eso. O ir de lo general a lo particular, a ver si hay algún mandamiento, alguna idea que es general y después cómo se pasa a lo particular. Eso a veces pasa, y encontramos también en el Nuevo Testamento alguna justificativa, una inspiración. Yo me inspiro en un concepto general para ir a lo particular. Yo necesito legislar en lo particular y busco inspiración en algo que es más general pero que se aplica. Obviamente, habiendo una regla y una conexión que sea válida. Y después está lo más fácil, la regla más fácil, que sería como una regla de 3 simple, que en matemática, ¿no? Si esto es a esto otro, ¿no? Por ejemplo, en el Yeshua va a decir, si Dios cuida a los pajarillos, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes? O sea, si Dios tiene una porción de cuidado con los pájaros, ustedes que son mayores que los pájaros van a tener más cuidado que el cuidado que Dios le dispensa a los pájaros. Entonces es una regla de 3, ¿sí? O en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta cuestión es de niveles. Esto aparece mucho. El que siembra poco, poco cosechará. El que siembra mucho, mucho segará, va a decir el apóstol Pablo. Bueno, estos son ejemplos muy simples y fáciles de estructuras hermenéuticas. Es una pequeña estructura, ¿no? Entonces yo tengo que entenderlo como tal. Y para cerrar, prometo cerrar, algo que no hemos hablado, la hermenéutica no se da en el vacío, se da a partir de un texto. Una cosa es hacer hermenéutica del texto original y otra cosa del texto traducido. ¿Sí? Se puede hacer hermenéutica del texto traducido, pero hay una distancia. Y esa distancia es la traducción, que a veces puede ser muy cercana, a veces puede ser un poco más lejana, a veces puede ser tratando de ser literal. Por ejemplo, la Reina Valera busca ser bastante literal. Entonces termina, cuando uno lee ciertos textos, por ejemplo, proverbios o algunos salmos, va a encontrar expresiones medio raras, porque lo que está viendo es la estructura hebrea por detrás, ¿no? Entonces, trata de mantener, y hay como una cuestión reliquiar, algo como que quedó escondido, pero aparece a la luz que esto es una traducción. Entonces, eso está bueno, para el que le gusta, a mí personalmente me gusta. Otro dice, no, explícamelo en mi idioma, no quiero algo que quede medio arcaico, medio raro en la forma de acomodar las palabras, y entonces tengo una traducción más interpretada. O parafraseada. Entonces, cuando yo parafraseo más, voy perdiendo conexión con el original. Entonces, si dice Elohim, o dice Jehová, o dice Adonai, yo puedo decir Dios en todas y perdí. Pero a Reina Valera va a decir Dios, si es Elohim, Jehová, si es el tetragrama, el nombre sagrado de Dios, las 4 letras en hebreo, se llama tetragrama. Traducido Yahvé, Jehová, bueno. O si dice Adonai, puede decir Señor, quizás. O va a decir el Altísimo, el Elión, o va a decir el Dios Todopoderoso si es el Shaddai. Entonces por lo menos voy a tener idea de que está usando distintos nombres. Entonces, lo ideal es no perder conexión con el original, o eventualmente ir a buscar el original para palabras clave o versículos difíciles. ¿Y las versiones actuales todas más o menos? NTV, NBI. No, hay mucha diferencia. Nueva Biblia de las Américas. ¿Cuál es más? Bueno, las Biblias, las nuevas, generalmente dicen el perfil de traducción. Te explican. Entonces van a decir, algunas son mezclas, que en algunos aspectos van al original directamente y en otras
cambian el sentido, no sé. La NBI tiene mucho de eso. En algunas cosas a veces va justo al original y en otras no. Pero bueno, hay que ver, la traducción son muchas cosas, ¿no? Y la traducción es una ciencia, uno puede decir, no, tiene que ser palabra por palabra, y él te dice, bueno, es imposible palabra por palabra, hay que recuperar el sentido principal, original, pero el texto puede tener un remes que yo lo pierdo al traducir. Si yo no estoy en el idioma, en las cuestiones, por ejemplo, hay muchos juegos de palabras en la Biblia. Son palabras parecidas. Que en español se pierde. En español a veces están traducidos, no tiene sentido. O sea, ¿entendés? Si llamarás la similitud, pierde el significado. Entonces, Mateo dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno lee en español y ¿qué tiene que ver Jesús con salvar? Ahora sí dice, llamarás su nombre Yeshua porque él Yeshua salvará. Dice Yeshua está usando prácticamente la misma palabra, cambia la vocal, el acento. Entonces, ¿por qué se llama Yeshua? Y porque él o sea, Yeshua es un sustantivo de un verbo que es el mismo verbo. Entonces, del verbo yo tengo el sustantivo. Entonces, ahí tiene sentido. Se llamará Salvador porque él salvará. Porque él salvará. Se llamará Salvador o salvación, porque él salvará. Entonces, ahí sí. Entonces, yo digo Jesús, yo qué sé yo. Jesús porque él salvará. Qué lindo, claro, qué bueno que va a ser. Entonces, bueno, son esas cosas. Entonces, el idioma original, el contexto original, que contexto hay mucho, contexto lingüístico, literario, histórico. Si algo vimos de eso en la primera cómo clase. Se usa la palabra, por ejemplo, cómo se usa esa palabra que yo estoy queriendo traducir o es clave en el contexto inmediato, pero después yo puedo ir a buscarla en todo el Antiguo Testamento y qué usos tiene, entonces digo, puede ser esto o este. La fechar, digamos, y ponerle autor, si se puede, al texto, en qué época fue escrito, si tengo indicadores. A veces las palabras eso es fascinante. Las palabras son indicadores. Hay palabras que nos usaron toda la vida en hebreo, como ahora usamos Wi-Fi. Y es obvio que si yo en un texto aparece Wi-Fi, pero el texto es muy antiguo, bueno, alguien metió Wi-Fi. Entonces, es una capa, es un barniz posterior, ¿no? Entonces, esos indicadores o palabras que aparecen una sola vez en la Biblia, o aparecen 2 o 3 veces. Entonces aparecen acá y aparecen en un salmo. Entonces a veces hay conexión. Y a veces hay salmos que están embutidos en otros textos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde se escribió primero? ¿En el salmo o en el profeta? Entonces ahí a su vez, bueno, en algún momento esto estuvo conectado. Todo eso tiene un significado y tiene un aporte que a veces quizás muchos dicen, bueno, ¿esto qué tiene de práctico? ¿No? A veces las personas que no les gusta se enojan y dicen, bueno, pero esto que tiene que ver con la salvación, no va a cambiar la salvación, no va a cambiar. Y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo que hace esto es ampliar el entendimiento, nos acerca al original, nos expande la forma de pensar, y de ahí sí podemos volver al Nuevo Testamento y ver el Nuevo Testamento con otros ojos y descubrir conexiones, porque hay muchos cables que conectan el Nuevo y el Antiguo, pero eso era motivo de otra charla. La próxima. Lo que sí se sabe es que, por eso es motivo de otra charla, en el Nuevo Testamento se hace uso muy consistente de las herramientas hermenéuticas desarrolladas siglos antes para interpretar el Nuevo Testamento a la luz de Yeshua, a la luz de la novedad mesiánica. Al Antiguo, o sea, el Nuevo Testamento va a interpretar al Antiguo a la luz del fenómeno mesiánico y va a dar lugar a nuevas enseñanzas y nuevas expresiones y nuevas doctrinas. Bueno, el libro de Hebreos en gran parte es eso. Y el libro de Hebreos va a ser eso. Y bueno, todos los libros tienen citaciones directas o indirectas del Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis es, para cerrar como el último libro, es un libro que tiene centenares de citas y alusiones, a veces alusiones, digamos, a nivel remes, ¿no? Y no directas, pero sí se nota, de la Torá y del Antiguo Testamento. Bueno, así que a los que les apasiona y dice, vamos a estudiar Apocalipsis. Bueno, para estudiar Apocalipsis hay que saber Torá, porque el Apocalipsis se remite a las categorías de la Torá. No solo palabras claves, sino categorías, etcétera, etcétera. Bueno, Juan Pablo, nos explota la cabeza, pero creo que... Tomar un genial. Sí. No, creo de la inmensidad de lo que la palabra del Señor es, y a veces la pasamos por alto.
creo que tiene Sí. mucho que ver con... Yo creo que la palabra es riqueza, profundidad, Sí. que hace bien, que expande nuestra fe. Ujú. Es un desafío para la fe Claro por que sí. momentos, pero son esos desafíos que enriquecen a la larga, ¿no? Siempre. Entonces, creo que es importante, creo que en nuestro siglo XXI no nos podemos dar el lujo de quedarnos con nuestras verdades explicadas, pero poco profundizadas. No negociable sin saber por qué. Sin saber por qué. Tal No cual. es que vayan a cambiar las cosas, simplemente es dar razón de nuestra fe, o Tal estar a la cual. altura del debate que está afuera, Ujú. porque hay un mundo por alcanzar. Claro que sí. Y ese mundo es justamente de personas simples que solamente entienden el primer nivel a personas que van a querer por lo menos 2 o 3 niveles y que para que ellos desarrollen su fe necesitan de eso. Sí, sí. Entonces tenemos que contextualizar nuestra fe, nuestro evangelio, nuestra enseñanza para que ese tipo de personas, sin duda ricas, todas personas son iguales y valiosas, pero sin duda no es lo mismo tenerlas que no tenerlas en nuestro medio. Enriquecerían mucho. Y Dios nos llamó a alcanzarlas también. Y creo que es un desafío porque las fronteras son dinámicas y si no se expanden, corremos el riesgo de contraer, ¿no? Y cada vez predicar un evangelio o una doctrina cada vez más estrecha, cerrado, guardado. que cada vez atiende a menos personas. Entonces, Y es relevante cada vez para menos. y relevante porque también quizás hoy cualquiera con una inteligencia artificial, con un Google, puede empezar a desafiarnos con conocimiento que hoy está en la punta de los dedos. Y nosotros entonces vamos a ser desafiados tarde o temprano a eso. Tal cual, tal cual. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno y puedan haber aprovechado al máximo esto como un puntapié inicial para aquellos que se animen a Ojalá profundizar. la pasión de Juan Pablo se contagie. Sí, anímense, es muy divertido. Algunos piensan que es aburrido, a mí me divierte. Es interesante. Y hay herramientas y cosas, hay mucho por hablar. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chao.